En reiteradas ocasiones, Borges ha mencionado que el transcurso de su infancia entre los anaqueles con libros de su padre era lo más cercano que había estado del paraíso. En la biblioteca de la casa ubicada sobre la calle Serrano del barrio de Palermo, el futuro escritor tuvo en sus manos y leyó los libros que lo marcarían de por vida. Por otro lado, en el cuento La biblioteca de Babel, imagina otra de una vastedad insondable, infinita, semejante a un laberinto cósmico, universal. Aunque no existe en el mundo real, o quizá no podamos percibirla, por el momento podemos conformarnos con visitar virtualmente algunas de las librerías más bellas del mundo. En esta primera selección presentamos en orden aleatorio Entre el otoño y el invierno, Venecia puede sufrir un fenómeno denominado agua alta o marea alta de las aguas de la laguna sobre la que se levanta la ciudad italiana. Así, suelen inundarse las viviendas y los comercios más bajos, que se encuentran a orillas de los más de 160 canales de ese laberinto acuático. Entre esos últimos, la librería que toma el nombre del fenómeno, Acqua Alta. Ubicada en el corazón del barrio del Castello, esta peculiar librería es cita casi obligada tanto para locales como para turistas. Lo que primero llama la atención es el olor a humedad y una góndola cargada de libros que sirve a la vez como exhibidor y modo de proteger los volúmenes cuando el agua ingresa a la tienda. También aparecen bañeras viejas con libros en medio de montones de volúmenes usados, tanto en italiano como en español, inglés o francés, que cubren las paredes sin orden aparente. Una disposición que crea un ambiente pintoresco y algo caótico, donde se puede buscar libremente o, si se sabe lo que se quiere, hacer la consulta con su encargado y propietario. Ubicada en pleno centro de Los Ángeles, en la esquina de la Quinta y Spring, en un centenario edificio que supo ser un banco, The Last Bookstore es la librería más grande de California. Son más de 2.000 metros cuadrados, divididos en dos plantas, repletos con más de 250.000 libros nuevos y usados, además de discos de vinilos, CDs y DVDs, un sector específico de cómics y novelas gráficas y un anexo de libros raros y de arte. La tienda cuenta también con 5 estudios de arte, una cabeza de mamut, rincones inesperados de diversión y hasta fantasmas, según sugieren sus propietarios. Los volúmenes están divididos por secciones temáticas que van desde literatura clásica hasta ciencia ficción, misterio y fotografía, entre muchos otros, ofreciendo una experiencia visual realmente impresionante. En sus instalaciones también se organizan habitualmente eventos culturales, lecturas de autores, sesiones de firma de libros y exhibiciones de arte. Y para gusto de Borges, el piso superior cuenta con una zona denominada Laberinto de Libros, donde uno se puede perder entre pasillos y túneles de libros que crean un ambiente único y mágico. The Last Bookstore es la librería más emblemática de Los Ángeles, un destino popular tanto para los amantes de los libros como para los aficionados a la cultura en general. Shakespeare & Company es la icónica librería del barrio latino de París, ubicada muy cerca de la Catedral de Notre Dame. Es conocida como punto de encuentro literario y un símbolo de la vida cultural de la capital francesa, tanto por su historia como por la cantidad y variedad de libros en inglés que ofrece a clientes y turistas. Fundada en 1919 por Sylvia Beach, conocida por publicar en 1922 el Ulises de James Joyce, entre otros libros aparentemente impublicables, rápidamente se convirtió en un importante centro de la literatura en inglés en París. Y fue refugio para muchos escritores durante el período de entreguerras, particularmente para la llamada generación perdida, como Francis Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Y en los años 50, escritores de la generación Beat encontraron en la tienda su lugar en la capital francesa, como Allen Ginsberg
Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso y William Burroughs. En la actualidad, Shakespeare & Company ofrece una amplia selección de libros en inglés, desde clásicos hasta literatura contemporánea, poesía, ensayos y libros de viajes. Además de vender libros, también cuenta con un café acogedor, donde los visitantes pueden relajarse y disfrutar de la atmósfera literaria y bohemia. Una de sus características principales es su programa de alojamiento para escritores y artistas emergentes, a cambio de trabajo en la tienda y la lectura de un libro al día. Esto último y sobre todo su historia ha creado alrededor de la librería una fiel y única comunidad de apasionados por la literatura. Ubicada en la Rua das Carmelitas 144 de Oporto, la librería Lelo e Irmão se distingue fácilmente por el edificio de estilo neogótico que la alberga desde 1906. Es que su arquitectura exterior e interior son realmente notables, con una hermosa escalera de caracol de madera tallada que se convierte en el punto focal del espacio y es su característica más reconocible. Allí están las estanterías llenas de una amplia selección de libros en portugués y otros idiomas, especializándose en literatura y una variedad de géneros como clásicos, ficción contemporánea, poesía y ensayo. Debido a su impresionante decoración, se dice que J.K. Rowling se inspiró en esta tienda para crear la librería Flourish and Blotts en sus novelas de Harry Potter. Lo que la autora británica ha negado, pero la leyenda urbana ha redoblado la popularidad de la librería, recibiendo una impresionante cantidad diaria de visitantes, portugueses y de todo el mundo. Es por ello que sus responsables implementaron una política de admisión con entrada pagada, que se puede canjear en la compra de libros. Lelo e Irmão es una joya histórica, arquitectónica y literaria de Oporto, que atrae tanto a los amantes de los libros como a los admiradores de la belleza y la magia que transmiten sus instalaciones. El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires ostenta al menos 2 récords. Se dice que es la más grande de Sudamérica y National Geographic la eligió como la más bella del mundo. Lo cierto es que se ubica en el edificio de un teatro inaugurado en 1919, reciclado como librería en 2000, pero conservando su elegante y majestuosa arquitectura original. El interior es literalmente impresionante, con su ornamentación y estructura teatral, con palcos convertidos en salas de lectura. Con el telón de terciopelo carmesí siempre entreabierto, en el antiguo escenario funciona además un café, que invita a sentarse a leer un libro o solo apreciar la majestuosidad del lugar. En el subsuelo está el sector dedicado a libros infantiles y el piso superior suele ser el elegido para eventos culturales, presentaciones de libros, charlas y recitales. Los estantes de libros llenan las antiguas gradas, donde se puede pasear admirando la belleza del espacio mientras se explora su amplia selección de libros de todos los géneros. Impacta la imponente cúpula con frescos de 20 metros de diámetro, con una representación de la paz realizada por Nazareno Orlandi en 1919, con la finalización de la Primera Guerra. Además de libros, el Ateneo Grand Splendid ofrece música en sus diferentes formatos y una amplia gama de artículos de papelería y regalos relacionados con la cultura. Desde 2006, la librería Dominikanen se encuentra dentro de la Basílica Dominicana de Maastricht, cuya construcción data de la Edad Media. Si bien conserva el carácter estructural y el encanto de la antigua iglesia, con las reformas se ha equipado su interior con un diseño minimalista y moderno, logrando que sea perfectamente funcional. Se trata de un punto de encuentro popular para locales y turistas que no se quieren perder esa enorme tienda de libros en un edificio del siglo XIII, antes conocida como la iglesia de San Servacio. Al ingresar, los visitantes son recibidos por los altos techos abovedados, los vitrales históricos y la magnífica estructura gótica de la iglesia, que crea un entorno impresionante.
Dominikanen ofrece una amplia selección de libros en diferentes idiomas y géneros, desde literatura contemporánea hasta arte, historia, viajes y mucho más. También cuenta con un lugar en la parte trasera donde los visitantes pueden relajarse y disfrutar de un café mientras exploran su lectura. Y acoge regularmente eventos culturales como presentaciones de libros, charlas, conciertos y exposiciones artísticas, lo que la convierte en un lugar vibrante y dinámico para los amantes de la cultura. El Péndulo es una cadena de librerías con varias sucursales, siendo una de las más conocidas la ubicada en Colonia Polanco, de Ciudad de México. Destaca por su ambiente relajado y acogedor, con una cuidada selección de libros en diversos géneros y temas, tanto en español como en otros idiomas, así como música, películas y variados artículos de regalo. El Péndulo cuenta con un restaurante y un café dentro de la tienda, donde se puede disfrutar de un ambiente relajado mientras se lee o se trabaja. El bar suele ser un punto de encuentro para los amantes de la lectura y la cultura en general, tanto mexicanos como turistas que buscan vivir de cerca la cultura del país. Es que también organiza eventos culturales, como presentaciones de libros, firmas, charlas y conciertos, brindando una experiencia literaria y artística más completa. Estábamos ante una librería muy apreciada por los residentes de la Ciudad de México, ya que combina la pasión por los libros con un ambiente agradable que invita a la socialización. Vale señalar que Cafebrería El Péndulo, como se autodenomina, celebra en estos días sus 3 décadas de existencia, con una amplia gama de actividades culturales abiertas al público. Altair es una reconocida librería española, especializada en viajes, turismo, exploración y cultura, ubicada en el corazón del barrio de Sant Antoni, en Barcelona. Cuenta con una enorme pero cuidada selección de libros de viajes, guías, mapas y literatura relacionada con diferentes destinos alrededor del mundo, tanto en castellano como en catalán e inglés. Es el lugar ideal para los amantes de la aventura y la exploración, dado que además ofrece artículos relacionados con los viajes, como globos terráqueos, accesorios de viaje y artículos de regalo, lo que la hacen única. También suele albergar eventos y actividades, como presentaciones de libros, charlas y proyecciones de documentales que buscan promover la cultura viajera. Los apasionados por los viajes y quienes sueñan con hacerlo como modo de vida, encontrarán en esta librería que cada estantería es un tesoro por descubrir. De hecho, en su cuidada selección, se puede perder la noción del tiempo mientras exploran las páginas de un volumen fascinante o se sumergen en los relatos de aventuras en sitios turísticos o recónditos. Altair es reconocida, además, por su ambiente acogedor y su personal experto y amable, siempre dispuesto a ayudar al visitante más exigente a encontrar las obras adecuadas para sus intereses. Davila es una reconocida cadena de librerías, fundada en 1985, cuya sucursal más atractiva es la ubicada en el barrio de Vila Madalena, en Sao Paulo. Esta librería se destaca por su ambiente acogedor y su cuidada selección de libros, con una amplia variedad de géneros, incluyendo literatura contemporánea, clásicos, ciencia ficción, historia, arte y más. Además de libros en portugués, también se puede encontrar una selección de libros importados y en otros idiomas, desde el español hasta el inglés. Davila se caracteriza por su enfoque en la promoción de la cultura y el arte, albergando regularmente eventos culturales como presentaciones de libros, debates, charlas con autores, exposiciones de arte y conciertos. Además de libros, ofrece productos relacionados con la cultura y el diseño, como revistas, papelería, música, juegos de rol y artículos de regalo. También cuenta con una cafetería, donde los visitantes pueden disfrutar de bebidas y comidas para consumir en el lugar antes o después de explorar la tienda.
Da Vila se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad literaria y artística de Sao Paulo y es apreciada tanto por los residentes como por turistas lectores que buscan una experiencia cultural distinta en la ciudad. Si hay una librería popular en Bruselas, esa es Cook and Book, ubicada en el barrio Woluwe-Saint-Lambert de la capital de Bélgica, donde lectores locales y turistas suelen encontrarse. Reconocida por su diseño único y su ambiente, la librería está dividida en varias secciones, cada una con su propio estilo y temática, con una decoración distinta para cada zona, que va desde una sala de estar retro hasta otra de estilo industrial. Como su nombre lo indica, combina los volúmenes en papel con un café y varios restaurantes, donde los visitantes pueden disfrutar de comidas deliciosas mientras se sumergen en la lectura. Los libros están dispuestos de manera creativa en estanterías y en diferentes espacios alrededor del restaurante, lo que hace que la experiencia de explorar la librería sea única. Además de libros, Cook and Book también ofrece una amplia selección de música, películas y productos relacionados con la gastronomía, tema en el cual se especializa, al igual que literatura en inglés, que cuenta con un sector específico. La combinación de libros, música, comida y una decoración ecléctica hace de Cook and Book un destino popular tanto para los amantes de la lectura como para los entusiastas de la buena comida. Espero que hayas disfrutado de este informe y dejes tu comentario mencionando otras librerías que quizás falten, lo que seguramente dará paso a una segunda lista. Y si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.